Muchos creen que su vida no avanza porque les falta tiempo, dinero o suerte. Señalan al entorno, al pasado, a las circunstancias, pero nunca miran donde realmente está el mayor obstáculo, en su propia mente. Una mente saturada, programada por años de creencias limitantes, pensamientos repetitivos, ideas tóxicas y patrones que operan en silencio sin que siquiera te des cuenta. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar: no necesitas cambiar tu vida primero, necesitas cambiar tu mente. Porque si tu mentalidad sigue sucia, confundida y cargada de ruido, ninguna estrategia funcionará, ningún plan será sostenible, ningún hábito durará. Todo empieza adentro. Siempre. He aprendido que una mente sin limpiar se convierte en un enemigo invisible, uno que sabotea tus decisiones, distorsiona tu percepción y reduce tu capacidad de avanzar. Por eso la transformación real comienza cuando decides desintoxicar tu mente, cuando dejas de alimentar la queja, el miedo y la comparación, y empiezas a nutrir tu claridad, tu fuerza interior y tu enfoque. La mente no se limpia sola. Se limpia con intención, con disciplina y con decisiones diarias. Y ese proceso puedes iniciarlo hoy, sin esperar condiciones perfectas. El primer paso para desintoxicar tu mente es eliminar el exceso de información innecesaria. En esta era moderna, el mayor veneno no entra por la boca, sino por lo que ves y escuchas sin conciencia. Todos los días consumes más estímulos de los que tu mente puede procesar. Noticias negativas, redes sociales llenas de ruido, opiniones sin fundamento, críticas vacías, entretenimiento sin propósito. Todo eso no te educa, te satura. Y una mente saturada no piensa mejor, piensa peor. Se vuelve dispersa, ansiosa, reactiva. Pierde claridad, fuerza y dirección. Durante años yo mismo caí en esa trampa. Pasaba horas leyendo y viendo contenido que no aportaba nada, saltando de tema en tema por puro impulso. Al final del día me sentía agotado, drenado y con la sensación de no haber avanzado ni un centímetro. Ese cansancio era real, pero no físico, era mental. Y lo peor era creer que estaba aprendiendo cuando en realidad solo estaba acumulando basura. Había confundido consumo con conocimiento. Creía que llenar la mente era crecer, pero la verdad es simple. Lo que no se aplica, estorba; lo que no se filtra, contamina; lo que no sirve, pesa. Entonces tomé una decisión radical. Dejé de tratar mi mente como un basurero y empecé a tratarla como un hogar. Un hogar que merece orden, limpieza y cuidado. Eliminé notificaciones, silencié ruido digital, dejé de seguir cuentas que alimentaban la comparación o la ansiedad. Me alejé de conversaciones vacías. Y lo que al principio parecía una pérdida, se transformó en liberación. Con cada cosa que dejaba de consumir, ganaba algo invaluable: espacio mental. Espacio para pensar mejor, para enfocarme, para actuar con intención, no con impulsos. Aprendí que no necesito más información, necesito mejor información. Y sobre todo, necesito elegir con conciencia lo que dejo entrar en mi mente, igual que elijo lo que entra en mi cuerpo. Porque así como el cuerpo se intoxica con comida basura, la mente se intoxica con contenido basura. Y yo ya no voy a nutrir mi cabeza con cosas que me debilitan. Hoy solo permito lo que me eleva, lo que me forma, lo que me reta a crecer. Porque entendí algo crucial: una vida clara solo puede ser construida por una mente clara. Y para tener una mente clara, primero hay que limpiarla. Cuando lo haces en serio, lo sientes desde el primer día. Porque cuando el ruido se va, la mente respira. Y cuando la mente respira, todo en tu vida comienza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. Este hábito, silencioso y común, destruye más sueños que cualquier fracaso. Es una epidemia emocional que te roba energía, identidad y enfoque. Hoy vivimos mirando hacia los costados, midiendo nuestro valor según lo que otros parecen tener: su pareja, su cuerpo, su dinero, sus logros, su supuesta felicidad perfecta en redes sociales. Pero esa comparación no es inocente. Es un veneno que se infiltra lentamente hasta que un día te despiertas sintiendo que no eres suficiente, que no avanzas lo suficiente, que no tienes lo que deberías tener. Y ese pensamiento te paraliza. Te desvía de tu camino. Te rompe por dentro.
Lo más peligroso es que lo hacemos de forma automática, como si comparar fuera algo natural. Pero no lo es. La comparación es un atajo hacia la frustración, una trampa mental que te desconecta de tu propio progreso. La mente comparada es una mente desgastada. Una mente que pierde fuerza. Una mente que deja de ver lo que tiene y se obsesiona con lo que le falta. Y nadie puede avanzar desde ahí. Porque mientras más te comparas, menos vives la vida que te pertenece. Mientras más miras afuera, menos escuchas tu propia voz interior. Yo también estuve atrapado en ese veneno. Pasaba horas observando lo que otros mostraban, sus logros, sus viajes, sus relaciones, su supuesto éxito. Todo perfectamente editado, perfectamente iluminado, perfectamente presentado. Y sin darme cuenta, empecé a sentirme pequeño, insuficiente, atrasado. Era como correr una carrera que nunca elegí, en un terreno que no era mío, con reglas que otros inventaron. Comencé a cuestionar mis decisiones, mis tiempos, mis avances, hasta perder el respeto por mi propio proceso. La comparación siempre parecía tener la razón, porque desde afuera todo se ve mejor, más brillante, más rápido. Pero era mentira. Era una ilusión creada por momentos recortados, por vidas mostradas solo en su mejor ángulo, por historias incompletas. Un día me dije basta. Me desconecté del ruido, me quedé en silencio y me hice las preguntas que nunca había tenido el valor de enfrentar. ¿Quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué deseo realmente cuando no me siento en competencia? ¿Qué parte de mi camino vale la pena incluso si nadie la mira? En ese silencio encontré algo que había enterrado, mi identidad, mi visión, mi ritmo. Me di cuenta de que mientras viviera mirando lo que otros lograban, jamás sostendría lo mío. Porque la comparación no te impulsa, te distrae. No te motiva, te drena. No te mejora, te apaga. Te roba energía, te siembra dudas, te arrastra hacia decisiones que no nacen de tu verdad, sino de la presión de aparentar. Desde ese día, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo. No desde el enojo, sino desde la conciencia. Me recuerdo que no conozco la historia real del otro. Que su felicidad no borra mi camino. Que su ritmo no define mi destino. Y que no necesito parecerme a nadie para estar en paz conmigo mismo. Porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el proceso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su autenticidad por encajar en expectativas que no son suyas. Este paso es esencial para limpiar tu mente, porque la comparación contamina cada decisión que tomas. Te hace elegir desde la inseguridad, desde la prisa, desde las apariencias. Y todo lo que nace desde ahí, tarde o temprano se derrumba. Pero cuando te vacías de esa necesidad de validarte con otros, te conviertes en dueño de tu historia. Empiezas a decidir con honestidad, a avanzar con libertad, a construir con dignidad. Porque entiendes que tu única competencia real es con la versión de ti mismo que aún no ha despertado. Y cada día que avanzas sin mirar a los costados, te acercas a ella. Así que hoy, si quieres más claridad mental, más enfoque y más fuerza interior, empieza por mirar menos afuera y más adentro. Deja de medir tu vida con la regla de otro. Deja de exigirte metas que no nacen de tu alma. Honra tu terreno, tu siembra, tu proceso. Porque lo que se construye sin comparación florece sin interrupciones. Y esa paz vale más que cualquier éxito visible. Vale más porque es tuya, porque nadie te la puede arrebatar. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio. Todos cargamos una voz interna, una voz que nadie más oye, pero que influye en todo, en cómo te ves, en cómo te tratas, en cómo te enfrentas a la vida. Y si esa voz está llena de juicio, desprecio y autocrítica constante, no importa cuánto avances. Cuanto estudies o cuanto trabajes, siempre sentirás que no es suficiente. Porque el verdadero veneno no está afuera. Está en la manera en que te hablas cuando nadie te ve. Durante años, esa voz fue mi mayor enemigo. Cada error era un ataque. Cada duda era una sentencia. Cada comparación era un golpe. Me decía, otra vez fallaste. Nunca vas a llegar a ese nivel. Esto te pasa porque no puedes, porque no eres suficiente. Y lo peor es que lo creía. Porque una mentira repetida muchas veces comienza a sentirse como una verdad.
Y cuando la aceptas como verdad, se convierte en tu identidad, en tu límite, en tu prisión. Porque puedes sonreír afuera, puedes trabajar duro, puedes aparentar confianza, pero si por dentro te hiere tu propia voz, vivirás encadenado a una batalla que nunca se ve. Porque por dentro estaba contaminado, herido y cargando un peso que yo mismo había puesto sobre mis hombros cada día sin darme cuenta. El cambio no llegó por casualidad, ni por una frase inspiradora, ni porque alguien me convenciera de que valía la pena. Llegó el día en que me cansé. Me cansé de hablarme como si fuera mi peor enemigo. Me cansé de sentir vergüenza por mis propios pasos. Me cansé de repetir historias que no eran mías, pero que había adoptado en momentos de dolor, de rechazo, de confusión. Y ese día, por primera vez, me miré de frente sin filtros y dije, ya basta. Esta narrativa que cargo no es la verdad. Es solo una costumbre. Y la puedo cambiar. No fue fácil. Fue incómodo, fue lento, fue desafiante. Pero fue necesario. Comencé a escribir cada frase que esa voz interna repetía. La confronté. Le pregunté, ¿es esto realmente cierto? ¿Tengo pruebas de que soy incapaz? ¿Este pensamiento me construye o me destruye? Y cada vez que esa voz oscura aparecía, la enfrentaba con una nueva interpretación. No con mentiras disfrazadas de positivismo, sino con una verdad más elevada, más madura, más consciente. En vez de decir soy un desastre, me decía estoy aprendiendo. En vez de nadie me toma en serio, pensaba quien debe conocerme, me conocerá a su tiempo. En vez de esto no es para mí, afirmaba esto me cuesta, pero lo voy a dominar. Con el tiempo esa voz cambió. No desapareció, pero dejó de gobernar mi vida. Y eso fue decisivo. Porque si no transformas tu diálogo interno, tu mente va a sabotearte antes de que el mundo siquiera tenga la oportunidad de hacerlo. Puedes tener el mejor plan, las mejores herramientas, las mejores oportunidades, pero si tu narrativa interna te hunde, tu identidad se encoge, tu fuerza se apaga y tu vida se vuelve más pequeña de lo que realmente puedes llegar a ser. Pero cuando limpias esa narrativa, cuando la diriges, cuando la reescribes todos los días con intención, tu mente deja de ser un enemigo silencioso y comienza a convertirse en el aliado más poderoso que puedes tener. Hoy me hablo con respeto. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Porque estoy creciendo. Porque me equivoco, sí, pero también avanzo. Porque caigo, pero me levanto. Y eso merece aliento, no castigo. Nadie construye una vida extraordinaria hablándose como si fuera un estorbo. La mente necesita guía, dirección, firmeza, y solo tú puedes dársela. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas cargando. Porque no existe pensamiento más corrosivo, más pesado y más destructivo que el que se aferra a lo que otros te hicieron. A lo que no te dijeron. A lo que no te dieron. A lo que te prometieron y nunca cumplieron. El sentimiento es un veneno lento, tú lo bebes y esperas que el otro sufra. Pero el único que se debilita eres tú. Yo también me aferré durante años a traiciones, a palabras hirientes, a rechazos que marcaron mi orgullo, a ausencias que nunca supe cómo procesar. Revivía escenas una y otra vez como si repasarlas me protegiera de volver a sufrir. Creía que guardar ese dolor me hacía fuerte, pero no era fuerza, era prisión. Cada pensamiento anclado al pasado me detenía en el presente. No importaba cuánto avanzara, había algo dentro de mí que seguía alándome hacia atrás. Una rabia escondida, un duelo no resuelto, un rencor que susurraba no mereces esto, pero igual lo cargas. El verdadero cambio llegó cuando entendí que perdonar no es justificar. No es borrar lo que pasó. No es minimizar la herida. Es libertad. Es soltar el vínculo con ese momento para recuperar tu energía. Porque mientras ese recuerdo siga vivo con dolor, con resentimiento o con enojo, tu mente seguirá ocupada con algo que ya no puedes cambiar. Y eso te quita poder para lo único que sí puedes transformar, tu presente. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Solté palabras que nunca pude decir. Lloré heridas que nunca me permití sentir. No lo hice para reconciliarme con otros. Lo hice para reconciliarme conmigo. Para dejar de ser prisionero de una historia que ya no quiero y que no necesito seguir arrastrando.
Y ahí entendí algo esencial, algo que cambia la vida de cualquiera que lo comprende: no puedes construir un futuro limpio con una mente llena de pasado. No puedes avanzar con el pie en el acelerador si sigues mirando por el retrovisor. No puedes crecer si la herida es el lugar donde haces tu hogar emocional. Soltar no es perder. Soltar es recuperar. Es volver a ti. Es volver a tu fuerza. Es volver a tu camino. Empieza a sentirse como una nueva forma de vivir. Porque uno no avanza cuando el camino mágicamente se vuelve fácil, ni cuando de repente todo se acomoda. Uno avanza cuando decide soltar lo que ya no puede seguir cargando. Y el resentimiento pesa más de lo que cualquier persona está diseñada para sostener. Pero te acostumbras. Te adaptas. Terminas creyendo que esa carga forma parte de ti, que eres así, que la vida es así. Hasta que un día, sin drama, sin ruido, simplemente decides que no quieres cargar ese peso ni un día más. Este paso es profundamente liberador porque cuando limpias tu mente del resentimiento, recuperas espacio. Espacio para nuevas ideas, nuevos vínculos, nuevas metas, nuevas decisiones. Porque el resentimiento no solo te amarra al pasado, también distorsiona tu presente. Te hace ver amenazas donde no existen, te hace desconfiar de personas que no te han fallado, te vuelve duro cuando deberías ser flexible y cínico cuando deberías estar abierto. Sin darte cuenta, terminas alejando oportunidades reales por heridas que ya no tienen sentido. Terminas repitiendo patrones que creíste superar, simplemente porque nunca soltaste la raíz del dolor. Hoy no cargo resentimientos. No porque la vida haya sido suave conmigo. No porque nadie me haya fallado. No porque no me hayan herido. No cargo resentimientos porque aprendí a respetarme demasiado como para permitir que alguien que ya quedó en el pasado siga teniendo poder sobre mi presente. Perdoné, solté, cerré ciclos, no para que otros quedaran en paz, sino para que yo pudiera avanzar sin cadenas, sin sombras, sin lastres. Porque mi energía vale demasiado. Porque mi mente la necesito limpia para crear, para construir, para avanzar, para crecer, no para revivir lo que ya no puedo cambiar. Si esto te resuena y sabes que hay algo que sigues arrastrando, te invito a hacer lo mismo: escríbelo, sácalo, enfréntalo. No para olvidar, sino para dejar de alimentar el veneno. Porque cuando limpias tu mente del resentimiento, la vida se abre, la calma vuelve, el ruido se disipa y en ese espacio nuevo empieza la verdadera transformación. No porque todo haya sanado allá afuera, sino porque tú tomaste la decisión de dejar de ser prisionero de lo que estuvo mal. Y esa decisión es poder puro. Poder silencioso. Poder inquebrantable. Poder que nadie te puede quitar porque lo elegiste tú, para ti y desde tu libertad. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia. Porque la mente no solo se contamina de negatividad, también se intoxica de velocidad constante, de prisa permanente, de esa sensación de tener que resolverlo todo ahora, ya, sin detenerte, sin respirar. Ese ritmo no nace del propósito. Nace del miedo. Miedo a no lograrlo. Miedo a quedar atrás. Miedo a no ser suficiente. Miedo a parecer lento. Pero la urgencia no te impulsa, te consume. Te hace actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y una mente en estado de alarma no piensa, reacciona. No crea, se defiende. No se expande, se contrae. Yo viví así mucho tiempo. Me despertaba ya sintiendo que iba tarde. Sentía que cada paso era insuficiente. Si descansaba me castigaba. Si avanzaba lento me frustraba. Si me detenía a pensar, la culpa me ahogaba. Porque había aprendido a confundir productividad con velocidad, disciplina con prisa, avance con agotamiento. Pero lo que realmente me estaba perdiendo era el presente. Mi mente estaba en modo supervivencia, en tensión constante, en alerta perpetua. Ese estado no solo me drenaba, también me hacía tomar peores decisiones, me volvía menos creativo, menos humano, menos consciente de mí mismo. El cambio llegó cuando comprendí que avanzar no es correr. Que productividad no es ansiedad. Que lo valioso no se construye atropellado, sino presente. Empecé a bajar la velocidad. A marcar mis propios tiempos. A dejar de imitar el ritmo de los demás. A preguntarme,
¿Esto lo hago desde la convicción o desde el miedo a quedarme atrás? Y en esa pregunta encontré libertad. Comencé a avanzar más firme, más centrado, más enfocado. Porque cuando la mente no está corriendo, empieza a ver con claridad. Este paso es vital porque la urgencia perpetua te desconecta de ti mismo, de tus necesidades, de tus límites, de tu intuición, de tus emociones. Te convierte en un ejecutor automático que cumple, entrega, avanza, pero no vive. Por eso es tan importante bajar el volumen del ruido interno. Respirar. Eliminar lo que sobra. Priorizar lo esencial. Avanzar con calma, pero con constancia. Porque una mente serena no es una mente lenta, es una mente precisa, estable, poderosa. Si estás escuchando esto y sientes que esa urgencia te persigue, te invito a quedarte. Este canal es para quienes están cansados del caos mental y quieren avanzar con dirección, no solo con velocidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué área de tu vida hoy carga la mayor presión innecesaria? Escríbelo con honestidad. Porque cuando lo reconoces, empiezas a liberarte. Desintoxicar tu mente no es dejar de moverte. Es moverte con intención. Es dejar de correr para empezar a caminar con propósito. Y cuando eso ocurre, la paz vuelve a sentirse posible. Y poco a poco ese nuevo ritmo se volvió mi base, mi hogar mental, mi punto de equilibrio. Desde esa paz empecé a construir con más fuerza que nunca, porque cuando la mente se calma, el corazón puede enfocarse. Y así llegamos al sexto paso para desintoxicar tu mente, enfrentar la necesidad de controlarlo absolutamente todo. Porque detrás de cada mente tensa, cada pensamiento repetitivo, cada miedo anticipado, hay una necesidad profunda de control. Querer prever lo impredecible, querer que todo salga como imaginaste, querer evitar cualquier error, cualquier sorpresa, cualquier dolor. Y aunque esa necesidad se disfraza de responsabilidad, perfección o disciplina, en realidad proviene del miedo. Miedo al caos. Miedo a lo incierto. Miedo a soltar. Miedo a no estar a la altura si algo se sale del guión. Pero esta necesidad de control te convierte en prisionero. Te drena, te debilita, te agota. Porque mientras más intentas tener dominio sobre todo, más se descontrola tu mundo interno. El entorno no es el problema, es tu batalla interna por sostener algo que por naturaleza no puede sostenerse. Durante años yo intenté controlar cada detalle, mis emociones, mis resultados, las reacciones de los demás, incluso el futuro. Planeaba escenarios, analizaba posibles fallos, me preparaba para todo. ¿El resultado? Vivía con miedo. Miedo a que algo se desviara, miedo a lo imprevisto, miedo a no poder manejar lo que saliera diferente. Y un día lo entendí, el control absoluto no existe. La vida no te pide permiso para cambiar. Las circunstancias no te consultan. Las personas no actúan según tu guión. Si tu paz depende de que todo salga exactamente como imaginas, entonces nunca vas a tener paz. El alivio llegó cuando comencé a soltar. No a rendirme, a soltar. A aceptar que no puedo controlar lo que otros piensan, hacen o sienten. A permitir que la vida sorprendiera. A confiar no en que todo saldría perfecto, sino en que yo sabría adaptarme. Y ahí ocurrió el cambio real. Descubrí que la fuerza auténtica no está en dominar el entorno, está en liderar tu respuesta. En mantenerte conectado contigo mismo incluso cuando todo se mueve alrededor. En sostener tu centro cuando las circunstancias giran sin parar. Soltar no te debilita. Soltar te libera. Porque cuando renuncias al control imposible, recuperas energía valiosa. Esa energía que antes se iba en miedo, anticipación o paranoia, ahora la diriges hacia la acción, la creación, la claridad. Ya no necesitas tener todas las respuestas para empezar. Solo necesitas empezar. Ya no necesitas que el mundo se adapte a tus términos. Solo necesitas confiar en tu capacidad de responder. Confiar no es ingenuidad. Confiar es saber que incluso si las cosas salen mal, tú vas a estar bien. Es descubrir que puedes sostenerte en tus peores días. Es darte cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que tus miedos te dijeron. No se construye de golpe, se construye soltando un poco cada día, soltando el debería ser así, soltando el ¿y si todo sale mal? Soltando la obsesión de prever lo que no depende de ti.
Porque mientras más sueltas, más espacio recuperas para lo que sí puedes manejar: tus pensamientos, tus decisiones, tu energía, tu intención. Hoy vivo distinto. Planeo, sí. Me organizo, sí. Pero no me aferro. Porque la mente más poderosa no es la que controla todo, es la que se adapta con inteligencia cuando todo cambia. Si quieres limpiar tu mente del cansancio constante, empieza por soltar la necesidad de saberlo todo, preverlo todo, dominarlo todo. Comienza a confiar en tu intuición, tu disciplina, tu experiencia. Porque mientras más confíes, menos necesitarás controlar. Y cuando eso ocurre, tu mente se libera. Tu cuerpo se afloja. La ansiedad pierde fuerza. La vida fluye con ligereza y al mismo tiempo con más profundidad. Porque ya entendiste una verdad que transforma. No tienes que sostenerlo todo. Solo tienes que sostenerte a ti mismo, y eso es suficiente. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es eliminar el lenguaje derrotista que usas a diario sin darte cuenta. Porque lo que repites no solo describe tu vida, la moldea. Cada vez que dices, no puedo, así soy, siempre fallo, seguro algo saldrá mal. Estás sembrando una orden en tu mente. La mente no distingue entre una queja casual y un mandato interno. Si lo repites, lo registra. Si lo registra, lo ejecuta. Si lo ejecuta, se convierte en tu límite. Y así te programas sin querer para fallar, para detenerte, para sentirte pequeño. Yo mismo lo hacía, no sirvo para esto. Siempre arruino todo al final. Seguro algo se complica. Y mientras más lo decía, más real parecía. Hasta que un día entendí que no estaba describiendo mi vida, estaba creando una versión de mí que no quería seguir siendo. Sobre lo que ya no suma, sobre lo que te ata a una versión antigua de ti mismo que ya no encaja con la vida que quieres construir. Porque cerrar ciclos no es cortar por impulso, es cerrar con conciencia. Es honrar lo que fue, agradecer lo que te enseñó y dejarlo ir para que no siga ocupando un espacio que ahora necesitas para crecer. Y aquí es donde muchos se quedan detenidos, creen que cerrar un ciclo es perder, renunciar, abandonar. Pero no es así. Cerrar un ciclo es un acto de respeto hacia tu mente. Es darte permiso de avanzar sin cargar fantasmas emocionales, sin llevar pendientes que silenciosamente te drenan, sin mantener abiertas puertas que ya no conducen a ningún lugar. Porque cada cosa inconclusa actúa como una pequeña carga que parece insignificante por separado, pero juntas forman un peso capaz de apagarte sin que lo notes. Yo tenía ciclos tan enterrados que ni siquiera recordaba haberlos dejado a medias, conversaciones que nunca me atreví a tener, disculpas que nunca pedí por orgullo, límites que nunca puse por miedo al rechazo, hábitos que empecé con fuerza y luego abandoné sin explicaciones. Y todos estaban ahí, metidos entre los pliegues de mi mente, ocupando espacio, drenando claridad y bloqueando mi capacidad de enfocarme. Ese día, cuando hice la lista, algo ocurrió. Al ver todo lo que arrastraba, entendí por qué mi mente se sentía pesada, porque me faltaba aire aunque no hubiera hecho nada particularmente agotador, porque dormía cansado y despertaba peor. Era como tener decenas de ventanas abiertas en un computador viejo, lento, saturado, al borde de colapsar. Entonces empecé a cerrar una por una. Sin prisa, pero sin pausa. Sin dramatismo, pero con absoluta seriedad. Cerré conversaciones pendientes con sinceridad y respeto. No para ganar, sino para liberar. Cerré vínculos que me drenaban, no por rencor, sino por amor propio. Cerré proyectos inconclusos que podía terminar con 2 días de enfoque, y al hacerlo sentí una ligereza que años de motivación jamás me habían dado. Y lo más importante, cerré ciclos internos. Ideas caducas. Identidades que ya no me representaban. Sueños que ya no eran míos, pero que seguía sosteniendo porque un día me los prometí. Ahí entendí una verdad simple pero poderosa: nada pesa más que una vida llena de pendientes. Y nada libera más que tener el valor de poner punto final. Cerrar ciclos no siempre se siente bien en el momento, de hecho, a veces duele. Pero es un dolor de transición, no un dolor de estancamiento. Es un dolor que abre espacio, no que lo invade. Es un dolor que te prepara para algo nuevo, no que te amarra a lo viejo. Porque cuando limpias tu mente de lo inconcluso, recuperas claridad, enfoque, energía.
Sientes como la presión interna baja. Como la ansiedad se disuelve. Como la presencia regresa. Y como lo que parecía complicado empieza a ordenarse sin tanto esfuerzo. La mente necesita cierre para poder avanzar. Necesita puertas cerradas para abrir nuevas. Necesita capítulos terminados para escribir los que vienen. Si no lo haces, sigues viviendo con la sensación de que tu vida está a medias, aunque por fuera estés cumpliendo con todo. Pero cuando decides cerrar de verdad, cuando decides concluir lo que pesa y soltar lo que ya no te pertenece, te devuelves una libertad que ni siquiera sabías que habías perdido. Así que hoy, si de verdad quieres desintoxicar tu mente, pregúntate con honestidad, ¿qué sigo arrastrando que ya no necesito? ¿Qué conversación tengo pendiente conmigo mismo? ¿Qué vínculo, proyecto, idea o hábito ya debería haber cerrado hace tiempo? Lo que no cierres te retiene, lo que cierras te libera. Y una mente libre piensa mejor, decide mejor, crea mejor y vive con una fuerza que nadie puede quitarle. No en esos 10 futuros imaginarios que tu mente fabrica para protegerte, pero que en realidad solo te paralizan. Porque el sobrepensamiento no es una herramienta, es una cárcel. Es una prisión mental donde tú mismo eres el guardia, el juez y el preso. Es ese estado donde parece que estás avanzando porque estás pensando mucho, pero en realidad estás detenido, consumiendo energía sin moverte un solo paso. Y cuando lo entiendes, cuando ves con claridad que pensar sin actuar es una forma de miedo, algo dentro de ti cambia. Empiezas a cortar el ciclo antes de que te consuma, empiezas a elegir la acción aunque no te sientas completamente listo, empiezas a confiar en que tu mejor versión no aparece después de analizarlo todo, aparece cuando das un paso y permites que el camino te enseñe lo que el pensamiento no puede. El sobrepensamiento es agotador porque te exige perfección antes de empezar. La acción es liberadora porque te permite aprender mientras avanzas. Y ahí está la diferencia entre quienes se quedan atrapados en su mente y quienes construyen una vida poderosa. Yo descubrí que el antídoto para sobrepensar no era ser más valiente, era ser más honesto conmigo. Preguntarme, ¿estoy pensando para resolver o para evitar? ¿Estoy analizando o me estoy escondiendo? ¿Estoy usando mi mente o mi miedo está usando mi mente? Y cuando la respuesta era que estaba evitando, actuaba. Aunque fuera un paso pequeño. Aunque no supiera si era el paso perfecto. Porque un paso imperfecto mueve más tu vida que 12 horas de análisis impecable. Con el tiempo, empecé a practicar la disciplina del pensamiento útil, pensar solo lo necesario. Pensar solo lo que puedo transformar en acción. Pensar solo lo que me acerca a mi visión, no lo que me encierra en mis miedos. Y cada vez que mi mente quiere divagar, la regreso al cuerpo, al momento presente, a una acción concreta. Porque la acción corta el circuito del miedo. La acción te aterriza. La acción te recuerda que sigues teniendo poder. Hoy lo tengo claro. Una mente limpia no es la que piensa más, es la que piensa con intención. Una mente poderosa no es la que analiza todo, es la que sabe cuándo detenerse. Y una vida fuerte no se construye desde la cabeza, se construye desde el presente, desde la decisión, desde la acción. Si quieres romper el hábito de sobrepensar, no esperes a sentirte listo. Empieza por moverte. Empieza por decidir. Empieza por hacer aquello que tu mente está postergando porque tiene miedo de equivocarse. Porque la vida no le responde al que piensa infinito, le responde al que se atreve a actuar. Y cuando tomas decisiones, incluso pequeñas, tu mente recupera claridad, tu corazón recupera fuerza, tu camino recupera dirección. El pensamiento excesivo no se vence con más pensamiento. Se vence con presencia, con coraje, con acción, con la capacidad de decir, ya es suficiente. Esto está fuera de mi control. Esto no necesita más vueltas. Este es el siguiente paso, y lo voy a tomar. Y cuando haces eso, el ruido se disuelve, la ansiedad baja, la mente se ordena y tu vida finalmente empieza a avanzar en la dirección correcta. Aquí tienes la octava y última parte, completamente ampliada, elevada en lenguaje, con ritmo emocional fuerte, coherente con el estilo previo, sin copyright y creada para mantener la atención de la audiencia hasta el último segundo. Va corrida, sin cortes, profunda, poderosa y lista para narración. Este paso te limpia la mente como pocos,
porque el sobrepensamiento es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza y ninguna te sirve realmente. Es vivir procesando información que no conduce a nada, acumulando escenarios que nunca ocurrirán, agotándote mentalmente sin producir un solo cambio real. Pero cuando empiezas a cerrar esas pestañas, cuando limitas el análisis, cuando priorizas la acción, todo empieza a transformarse. Tu cuerpo descansa, tus decisiones se aclaran, tu energía vuelve a ti y descubres que la vida no era tan complicada como tu mente la hacía ver. Solo necesitaba que la vivieras, no que la analizaras hasta el cansancio. Y no se trata de impulsividad, se trata de confiar, de avanzar desde lo que sabes ahora, de permitirte actuar sin certezas absolutas, porque nadie las tiene. Pero el que se mueve, el que decide, el que prueba, encuentra las respuestas en el camino. El que se queda atrapado en su cabeza solo multiplica dudas. Así que si quieres limpiar tu mente de verdad, aprende a pensar lo necesario y luego actúa. Porque la claridad no siempre llega antes del paso, muchas veces llega gracias a él. Y entonces aparece el 10º paso para desintoxicar tu mente, reconectar con el propósito profundo que te mueve. Porque una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia, puede tener velocidad, pero tarde o temprano se descarrila. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de capacidad, están perdidas porque olvidaron por qué hacen lo que hacen. Viven ocupadas, productivas, activas, pero vacías. Y cuando no hay un para qué fuerte, cualquier obstáculo te tumba, cualquier crítica te desestabiliza, cualquier dificultad te hace cuestionarlo todo, porque estás avanzando sin dirección interna, sin ancla, sin raíz. Yo también viví así. Tenía metas, tenía planes, tenía movimiento. Pero en el fondo lo hacía todo desde una urgencia vacía, desde el debo, desde el tengo que, desde el miedo a no ser suficiente. Y esa mentalidad me llevó lejos por fuera, pero destruido por dentro. Mi mente vivía contaminada de presión, de comparación, de ansiedad, de autoexigencia. Y no era por lo que hacía, era porque lo hacía desconectado de lo que realmente importaba, mi propósito, mi verdad, esa visión íntima que no busca aplausos ni validación, que no cambia con las modas, que no necesita explicación. La verdadera desintoxicación mental ocurre cuando regresas a eso. Cuando te preguntas con honestidad brutal, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy persiguiendo realmente? ¿Para quién estoy viviendo? Y si las respuestas no te estremecen, no te inspiran, no te conectan con algo más grande que tus miedos, entonces estás siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te llevará a una vida en paz, porque la mente solo se calma cuando siente que lo que haces tiene sentido. No sentido para otros. Sentido para ti. Reconectar con tu propósito no significa cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Significa escucharte, volver a lo esencial, dejar de vivir para parecer y empezar a vivir para construir algo que te refleje de verdad. Porque cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido. Ya no estás buscando aprobación, estás siguiendo una visión. Ya no estás reaccionando a lo externo, estás respondiendo a lo interno. Y eso te da una fuerza brutal, una claridad inquebrantable, una dirección que te hace imparable incluso en tus días más oscuros. Hoy todo lo que hago lo hago con propósito, no porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado con algo más profundo. Y esa conexión se volvió mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto. Porque entendí que mi mente no necesita más metas, más ideas ni más ruido. Necesita más verdad. Necesita propósito. Necesita coherencia con quien realmente soy. Y cuando esa conexión aparece, todo se ordena. La mente deja de ser una tormenta y se convierte en una brújula. Este paso es el más poderoso de todos. Porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante, tiene dirección. No necesita certezas, tiene convicción. No necesita que lo entiendan, tiene claridad. Sabe por qué se levanta, sabe por qué lucha, sabe por qué sigue incluso cuando nadie lo ve. Y esa certeza no se impone desde afuera, se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, cansado de pensar sin parar, vuelve a tu centro. Vuelve a tu verdad. Vuelve a preguntarte quién eres y qué viniste a hacer.
No importa si no tienes todas las respuestas ahora, basta con que empieces a buscarlas desde el corazón. Porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder. No tenerlo todo claro, sino avanzar con lo que sabes. No vivir sin miedo, sino vivir con sentido. No depender del ruido externo, sino escuchar la voz interna que te guía. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en tu arma más poderosa para construir la vida que mereces. Desde adentro. Con verdad. Con intención. Con propósito. Siempre.